Señoras y señores, seguimos aquí por la 95.3 Tiempo XFM. Como una persona que llega muy temprano, presenció la nota, así que tuvimos espectador con Santiago Zanotti, ahí que hicimos la nota sobre los cursos del CEDER. Y ahora estamos aquí con él ya en rol de entrevistado. Sergio Aramburu, veterano de guerra. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Silvina, gracias por la invitación. Y bueno, bien, gracias a Dios, dentro de todo estamos bien. Hace poco, bueno, tuvimos el 1 de mayo, justo se cumplió el aniversario del primer bautismo de fuego que tuvimos nosotros en Malvinas. Claro, así que es un año muy especial, aparte, Sergio, porque estamos en este 2022 con los 40 años de la gesta de Malvinas, o sea, muy importante, muy emotivo y también con ese valor que se le está dando desde todos los rincones de la sociedad, o sea, se vive de otra forma, ¿no? Siempre ustedes dicen que Hernando es una ciudad muy especial a la hora de reconocer a nuestros héroes, a nuestros veteranos, pero este año sobre todo le da otro condimento esto del 40º aniversario. Sí, realmente sí, hay que destacar, Hernando siempre los ha acobijado muy bien a nosotros los veteranos, porque nosotros somos veteranos. Héroes son Fabricio y Carrascoy, nosotros no somos héroes. Si bien estuvimos en la guerra, pero nosotros somos combatientes, no héroes. Claro. ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Mi Sergio? fecha de nacimiento es 1/12 del 63. Okay. 1963. 1963. O sea, el 1 de diciembre de 1963. Quería decirte porque, ¿cómo fue recordar ese momento que te enterás que tenés que ir a Malvinas? ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue? Bueno, en aquella época que nosotros fuimos a Malvinas, se cumplía con el servicio militar obligatorio, que íbamos, salí sorteado por un número de terminación de documentos y después salía en los diarios y ahí te enterabas la numeración donde tocaba Marina, Ejército, Aviación. Y bueno, mi destino, luego de ser sorteado, fue el Regimiento de Infantería 25, Sarmiento Chubut, cumpliendo normalmente el servicio militar. Me incorporan el 2 de febrero del 82, donde luego pasamos a una instrucción militar, que a nosotros particularmente nos pareció diferente a lo que se venía haciendo la instrucción militar comúnmente. Bueno, luego el destino me llevó a Malvinas, pero nosotros sale una parte del regimiento, sale de Sarmiento Chubut, donde estaba haciendo servicio militar, sale no sabíamos, destino no sabíamos, después los enteramos que fue a Malvinas. Nuestros jefes nos decían que ese grupo de soldados salían y que íbamos a tener una instrucción más en el sur. Y bueno, luego a nosotros, más allá de estar durmiendo con todo armamento, vestido en nuestra cama, nos parecía medio raro ir de instrucción y bueno, será así, no conocíamos mucho. Y el día anterior partimos, antes del día 1, partimos hacia Comodoro Rivadavia, al Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, donde ahí tomamos algo, comimos algo. A la madrugada del 2 de abril salimos en un vuelo
de avión de aerolínea, donde se sacaron los asientos, íbamos con todo sentado en el piso, con todo el armamento, bolso, porte equipaje, con todo con los pareció raro porque íbamos con munición de guerra, no íbamos con munición de fuego. Por lo general cuando se hace instrucciones se hace con munición de fuego. Ya sobrevolando la isla Malvinas, sobrevolando la isla, ahí los enteramos que se estaba recuperando la isla Malvinas y que íbamos a ser partícipe de esa recuperación de Malvinas. A todos los estoy preguntando para repasar y ver, porque uno va cambiando, Sergio, la definición de un concepto. Entonces uno dice, la guerra, ¿qué era la guerra para vos en aquel momento cuando te tocó vivirla? ¿Y qué es la guerra para vos hoy, después de 40 años? O sea, que uno vuelve a reflexionar sobre la guerra, más en este contexto como estábamos hablando y que hoy se habla todo el tiempo. Bueno, al ser partícipe de una histórica recuperación, porque los pertenece por derecho más allá de la forma que se tomó la isla, y aparte estábamos en conflicto con una de las potencias mundiales del mundo, realmente nos sentíamos eufóricos por la edad que teníamos, entre 18, 20, algunos más, algunos oficiales, pero aproximadamente ninguno llevaba 30 años de edad, y estábamos haciendo historia. Nosotros en ese momento se gritó un viva la patria, llegar a ser la historia de la Argentina, tener el honor de jurar la bandera bajo guerra. El primer juramento que hizo en guerra fue el general Belgrano. Luego del general Belgrano nosotros juramos la bandera en guerra. Ningún soldado puede, o ninguna persona puede entrar en conflicto o en guerra sin jurar su bandera. Jurar a defender su patria, su bandera, es algo... Te brota el orgullo, sí. Claro, te brota el orgullo, saca fuerza de donde no tenés, y bueno, más allá de las inclemencias del tiempo que sufríamos nosotros, lo llegaron a sufrir los ingleses también, escrito por ellos mismos, por libros que no conocían poco el territorio como nosotros también. Y bueno, el tema después de la guerra fue el tramo más duro que sufrió el veterano. La posguerra fue muy durísima porque por ahí no vinimos como nosotros quisimos, volvimos escondidos, después muchos tuvieron problemas psicológicos, muchos tuvieron tratamiento, inclusive yo lo tuve, sigo teniendo tratamiento psicológico. La posguerra, después introducirse dentro de la sociedad, nosotros nos costó, yo estoy hablando de mi persona, pero creo que el 90% le costó insertarse en la sociedad al no venir oculto, no ser reconocido. En la época que vuelve la democracia, también juzgan
a los militares, y al juzgar a los militares, por ahí nosotros consideramos que también los introducen a nosotros el mismo tema. Más allá que nosotros no teníamos nada que ver, porque nosotros estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio, pero al juzgar los gobiernos que entraron democráticos, se preocuparon por eso, en juzgarlo, no se preocuparon de decir, volvieron los veteranos, ya son civiles, hay que ver qué pasa, qué problemática tiene, hay que hacerle... Sí, había tratamiento psicológico, pero en aquella época tenía que irte a Buenos Aires. Claro. Y el del interior le costaba mucho ir a Buenos Aires, porque no podés ir un día, sigue una sesión, pues tenés que quedarte, como mínimo, hacer 2 o 3 sesiones por semana, tenés que quedarte una semana, y los costos a veces no daban en aquella época. ¿Cuándo empezaste tu tratamiento y lo continuaste hasta hoy, estás diciendo? Empecé al principio con tratamiento médico para ver el tema físico como estaba, porque yo tuve principio congelamiento en Malvinas, y bueno, después empecé el tratamiento psicológico, que eso me ayudó un poco más insertarme en la sociedad, aparte las charlas que dábamos en los colegios, eso también es una terapia para nosotros, porque es reparador. Es reparador, decir, tener a alguien que te escuche, que se preste a escuchar tu vivencia, que nosotros, no crea, estuvimos en una guerra, en un conflicto. Muchas veces los años te van ya prácticamente, algunos ya estamos rumbeando los 60, algunos pasaron los 60 y los años te han enseñado perdón, y muchas veces los dicen, sí, pero eran muy chicos, son chicos, la guerra lo hacen los chicos. Los adultos no podrían, porque imagínate, yo si hubiera tenido 40 años, hoy en día no hubiera resistido el frío, faltaba alimento, tolerancia de aguantar bombardeos como lo que sufrimos en Malvinas. Yo acá tengo para dejarte, si quieres sacar un mapa de la cantidad de bombas que recibimos nosotros en Malvinas. Esa es una de las partes más importantes, Sergio, que queremos saber, los momentos más complicados que vivieron. Y acá me trajiste un mapa, qué interesante esto que me mostrabas recién antes de empezar y que ahora también nos vas a explicar, acá con el tecito de tilo y manzanilla, Sergio. Muy bueno el té, muy buenísimo el té. Bueno, este mapa que me regala el jefe de grupo, que era el jefe mío, ya fallecido hace un año, subteniente Carlos Polidano, nosotros ocupamos posición el 27 de abril del 2082. Perdón, de 1982, ya se me cruzan la fecha. Y en el conflicto tuvimos del 2 de abril al 14 de junio, o sea, del 27 de abril al 14 de junio en Puerto Argentino. Recibimos aproximadamente, estoy hablando en libras, 1.100 hombres en la zona del aeropuerto donde estábamos nosotros. Recibimos bombardeo de avión
de 1000 libras, 50 bombas de 1000 libras. Bombas de aviones también, Beruga, recibimos 9. Quiero explicar lo que es una Beruga. Una Beruga es una bomba que cae y cuando se introduce en el cuerpo no te mata, te va cortando por dentro para que vean la dimensión de lo. Y también recibimos 500 libras de bombas de aviones, 153. Beruga. Después, 16 misiles, bombas de avión tipo Condive, 15 bombas. O sea, en total, en la zona del aeropuerto, recibimos 130 toneladas de bombas. O sea, eso en cuánto. Es imposible dimensionar todo eso. Uno lee ahí. Por eso muchas veces nos dicen, ustedes no entraron en combate cuerpo a cuerpo. Es cierto, no entramos en combate cuerpo a cuerpo. Nosotros recibimos ataque aéreo. Nosotros recibimos ataque aéreo del 1 de mayo al 14 de junio. El 1 de mayo fue el primer bautismo de fuego. O sea, ese primer momento, ¿cómo fue? Porque yo me acuerdo cuando he hablado con otros veteranos que dicen cuando pueden llegar o no, están esperando, pero llegó, ya están ahí y están bombardeando. Ese primer momento que se vive distinto porque a medida que va pasando el tiempo, reproduciendo algunos relatos, Sergio, obviamente, porque ya después es como que el clima se van acostumbrando, adaptando, se vuelve la cotidianeidad de ustedes en el todos los días lo mismo, digamos. Pero el primer momento, Sergio. Realmente el primer momento no lo esperamos, si bien sabíamos que ya la flota inglesa ya estaba en la zona de exclusión de Malvinas. Nos sorprendió el primer ataque que fue el 1 de mayo, aproximadamente entre las 4:30 y 5 de la madrugada de ese primero y bueno, después, como decía vos, Silvina, después se volvió cotidiano. Ya sabíamos identificar qué es lo que era el ruido de un misil o el ruido de una bomba de un avión. Mirá, ese viene, no va a pasar. Claro. Y eso se volvió cotidiano, ya saber, prácticamente, no así que lo tomamos con humor, pero se forma naturalmente. Ya sabemos por el ruido, por cosas, que lo que venía, si era un misil o era un ataque naval de los barcos que los teníamos cerca. Inclusive antes de desembarcar, de tomar Darwin, intentaron entrar por Puerto Argentino, pero bueno, fueron replegados. Es por eso que después se llegaron donde encontraron la entrada por Darwin, donde desembarcaron, que ahí sí no había tantas tropas, no había tantos soldados como lo que había acá en la zona del aeropuerto.
que ellos bombardeaban para inutilizar la pista de aviones. La pista de aviones era utilizada por nuestros pilotos o para traer armamento, municiones o alimentos, donde ellos aterrizaban en pleno combate, largaban tanto sea la munición o si traían alimento, abrían la compuerta de atrás, largaban y seguían el avión. ¿A qué te aferrabas allá en medio de tanto peligro? La operación se llamó Operación Rosario. Por eso que nosotros no llegamos. Siempre cuando se va a una guerra, a un conflicto, se lleva una medalla que está dividida en dos, con tu número. Al fallecer se parte para saber quién es el soldado que ha caído. Se parte, el que la parte se lleva la medalla y la otra queda en el soldado para identificar. Y nosotros no teníamos eso. No sé si alguno quizás el regimiento, no sé si llegó a tener alguno. Nosotros lo aferramos a lo que teníamos, pero en un rosario. Y rezábamos mucho. Si contarlo como anécdota, hay un caso que ocurrió, no sé si ustedes han escuchado del Chico Palacio, que hace unos años se fue al Vaticano a buscar a la Virgen. Bueno, ese chico es el regimiento mío, más chico, nosotros todavía lo seguimos tratando como chico, porque se formó tanta hermandad entre el veterano que nosotros cuando nos referimos, lo referimos como hermanos. Hola, como hermano, tenemos un grupo de WhatsApp, los comunicamos. Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Pedro? ¿Cómo anda Juan? Che, Pedro está mal. ¿Quién está más cerca? Anda a verlo. Bueno, claro, esa qué lindo. comunicación y se va. Bueno, y en Malvinas había dos posiciones cerca y en una de las posiciones, en una de las piedras, teníamos incrustada la Virgen del regimiento, la Virgen que era, hoy no me puedo acordar cómo se llama la guerra. Bueno, y no recuerdo bien si fue un ataque aéreo o naval. Cae una bomba cerca, eso forma un cráter como, bueno, acá estamos en el segundo piso, fíjense en la profundidad para abajo, eso es lo que hace una bomba cuando cae. Más o menos un piso y medio de profundidad. Mira vos. Y eso cuando se expande, allá es turba, todo tierra es blanda, tenés el agua al flor de piel. Cuando sube la marea, nosotros tenemos los pozos zorros el agua hasta las rodillas, por ahí poníamos una madera para mantenernos secos, que no nos mojáramos los pies. Y en uno de esos ataques cae una bomba y todo lo que es la arena, la turba que es, sepulta la posición del soldado Palacio del Sur, y Vicente se llama. Hay dos Palacios Vicente, uno de acá de Río Cuarto y uno del sur. Y ese chico, luego de, no recuerdo, pero 40 minutos, una hora, estar cavando para sacarlo, lo logramos sacar con vida. Él se aferró a la Virgen y al rosario que tenía en el negocio. Y rezaba, él mismo lo contó, y rezaba, lo sacamos con vida y continuó la guerra, no tuvo ninguna herida. Y esas anécdotas que vos decís son un milagro. Y yo por ahí digo que esos son milagros, la Virgen lo salvó. La Virgen tenía un cristal, las esquelas que saltan, son las esquelas cuando se parten la bomba,
saltan más o menos todo pedazo de hierro que más o menos va a 200 grados de temperatura, se parten como este mapa que tengo yo, como un celular, eso te agarra, si agarra una persona la parte en medio, aparte la velocidad que sale eso, claro, y la temperatura que tiene. La velocidad y la temperatura son clave en la destrucción. La destrucción de la persona o lo que haya ahí en la zona del aeropuerto donde estuvimos nosotros. Tuvimos 3 bajas, 3 muertos nomás, no hubo, a pesar de la cantidad de bombardeos que recibimos. 130 toneladas, bueno, ustedes saquen la conclusión cuánto es 130 toneladas, y lo único que tuvimos son 3 muertos y 18 heridos. Claro. Dentro del grupo mío y el regimiento mío, ahí en ¿cuántos esa hombres zona eran? No murieron ninguno. ¿Cuántos hombres eran ahí, te acordás, Sergio? No, me puedo recordar dentro del grupo mío que éramos alrededor de 15, que eran divididos en 2 secciones, donde yo era abastecedor de una MAC, una ametralladora, llevaba mi FAL, y aparte no lo llegué a usar, disparaba 2 PB8, son 2 misilitos que van en la punta del fuego. Lleva se le llama tromblón, que se le pone en la punta del fusil y va con una bala especial. Ese misilito es para dispararle a las orugas de los tanques, para inutilizarlo, para que no frecuente, y para disparar a las tropas también, sí. Claro. Sí, ahí es pensar tu vida o la vida del otro también, porque siempre decimos cuando se participa en una guerra, hemos escuchado sobre todo a los protagonistas, que el otro día hubo una polémica también en la televisión porque decía cuántas personas se asesinaron, hablando actualmente de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, Sergio. Decía, ahí no se asesina, es la vida tuya o la vida del otro, es así lo que pasa en una guerra, no es que salís a asesinar, es tu vida o la vida del otro, porque también eso tiene que ver con la sensibilidad de cómo se habla. Estás participando de una guerra y es tu vida o la vida del otro. Entonces defender, y así se defiende la patria para los que les toca participar de la guerra. ¿Cómo se interpreta? O sea, porque es fácil interpretar uno sentado detrás de un escritorio, Sergio, claramente. Que así que la guerra es la supervivencia del más fuerte. La supervivencia. La supervivencia, el más fuerte o el más hábil o el más preparado, el que tiene mejor preparación. Bueno, en la guerra de Malvinas se dio caso de heroísmo y manifestado por propias tropas inglesas, y sorprendido por la capacidad que tenía el argentino, y más de todo en combate diurno, no tanto en nocturno, porque ahí sí superaba la tecnología de los ingleses, que era mayor que la nuestra, pero el argentino o nosotros dimos hasta donde los dio la capacidad, y creo que hasta más también. Sí. En algunos casos hasta más también. Hasta más, Sergio. Acá de todo esto que me acabas de describir y relatar, que la cantidad de ataques sucesivos a los que se tuvieron que enfrentar, ¿cuál fue la vez en la que vos decís, bueno, la verdad que no sé cómo salí vivo de ahí, que siempre dentro de los casos peligrosos o las situaciones de riesgo, hay algunas que vos sentís que
tuviste más cerca de la muerte, como quien dice Sergio. Que decís, no sé cómo salí vivo de ese episodio. Bueno, para eso ya tengo que trasladarme al último día. ¿Al último día? Al último día, bueno, ya con las avanzadas de los ingleses, caído Darwin, San Carlos y Bahía Fox, se venían hacia Monte Londo, donde fue la batalla más cruel y demostrado la valentía reconocida por los mismos ingleses de los soldados argentinos. Bueno, cuando nosotros recibimos orden de salir del aeropuerto donde estaba vamos a ponerse los lentes. Así vemos también. Así vemos también. Sí. Bueno, este es el aeropuerto. Acá donde está Puerto Argentino. Del aeropuerto a Puerto Argentino, donde nosotros estamos, son aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros. Sí. Nosotros teníamos que salir esos 10 kilómetros, que la mayoría lo hicimos a pie, porque los vehículos se habían inutilizado por tantos ataques que recibimos aéreo y naval en la zona del aeropuerto. Tenemos que llegar hasta Monte Londo, donde se estaba combatiendo, a ocupar posiciones, a reemplazar un regimiento. No llegamos, alcanzamos salir, llegar al pueblo de la capital, salimos, ya veíamos nosotros que al Monte Londo lo veíamos al frente, era imposible de llegar, ya las tropas se estaban replegando y uno de nuestros jefes, que no recuerdo, estaban los tanques que teníamos nosotros ahí en Puerto Argentino, pidiendo que los apoyaran los tanques porque íbamos a hacerle frente a los ingleses que venían en avanzada, y al no recibir ningún apoyo de los tanques, entonces el jefe decide replegarlo. Bueno, ahí sí vi la muerte, porque cuando venía replegando los venían disparando los ingleses y veía como las balas me picaban a la par de los pies. Qué tremendo, ahí ¿no? Sí, más allá de los bombardeos también, o sea, por ahí el tema de lo que recibimos ataque aéreo naval es la incertidumbre de decir, de no poder defenderte. Ese el tema que tuvimos, lo que tuvimos en Puerto Argentino, en la zona del aeropuerto. O sea, no tuvimos un combate cuerpo a cuerpo, decir, bueno, tener la persona a 100, 200 metros, dispara, descarga tensión, qué sé yo, sos vos o él. En cambio, donde estábamos nosotros, es esperar que te caiga una bomba en la cabeza. Y con el FAL no tenía antiaérea, le disparaban las antiaéreas. Bueno, la Fuerza Aérea tenía cómo descargar, pero nosotros no teníamos con qué descargarnos, y entonces eso se ponía medio tenso al no poder de descargar esa adrenalina que teníamos, esa tensión,
esos nervios de llegar a decir, no tengo vergüenza en decir, más de una vez, perdón, más de una vez llegar a llorar, a pedir por mi padre. Claro. Pero, es muy duro, o sea, el que lo vivió lo sabe y va a haber 10.000, fuimos 10.000 historias diferentes. Todas son distintas y lo han vivido distintos, de acuerdo al lugar, de acuerdo a los bombardeos, de acuerdo a si tuvieron que enfrentarse, de acuerdo a si también dejaron caídos del otro lado, porque también esa es otra realidad cuando se combate. El tema es cuando se combate, ahí se saca fuerza de no sabes de dónde. De dónde sacar la fuerza, la cabeza marcha otra. Quizá la temática, o sea, de recuperar Malvinas no era ese entrar en conflicto, es lo que nosotros llegamos a investigar después de tiempo. Lo que era, por eso cuando se toma Malvinas, se da la orden de que no tiene que haber ninguna baja inglesa, y no hubo ninguna baja inglesa cuando se tomó Malvinas, para no para no tener réplica o decir venganza. Venganza o como no es la palabra. La ofensiva. Claro. Lidera, recupera Malvinas, se llega a Malvinas, se iba a quedar un destacamento, un regimiento ahí, se reconoció que Argentina reconoce las Islas Malvinas porque había pasado, la estaba perdiendo la Argentina, la única que le quedaba a la ofensiva era a través de recuperación, era recuperar. Y luego deportar a los ingleses, se volvieron los ingleses a Inglaterra, inclusive varios de esos ingleses que tomamos prisioneros y después volvieron a Inglaterra, después volvieron a combatir contra nosotros en Malvinas. La idea era recuperar, quedaron destacamentos ahí, llegan los ingleses, los rendimos, listo. La Argentina ya dejó un precedente. ¿Qué pasó? El 2 de abril salió mucha gente a la Plaza de Mayo. Yo considero el 99% no tenía ningún hijo en la guerra de Malvinas. ¿Qué opinas de Sergio, ya como para entrar en el trámite final, que después seguramente en otra oportunidad vamos a hablar, porque esto es eterno para hablarlo, ¿no? De largo, de profundo, de intensa historia. Sí. Pero ya como para entrar en el trámite final y una conclusión de decir, hoy más o menos volviendo como al principio, que yo te decía, hoy si tenés que mirar hacia atrás y decir al final, ¿tuvo sentido la guerra? ¿Qué fue la guerra? Al final, ¿qué fue la guerra? ¿Qué fue ese conflicto Argentina con los ingleses, argentinos con los ingleses? ¿Qué opinas hoy? ¿Cuál es tu opinión hoy? ¿Qué reflexión? ¿Tuvo sentido la guerra esa? La guerra nunca tiene sentido. La guerra nunca tiene sentido. Porque las guerras lo único que terminan es arruinando, se pierde padre, hijo, hermano, abuelos, y las guerras nunca, históricamente nunca han servido. A mí no, si bien, ¿qué te puedo decir? Enseñanza, la guerra no
me puedo enseñar otros valores que hoy en día no se considera. Que por ahí lo veo que las generaciones que después vino, o la generación ahora, es el respeto a la bandera, a tu país. Nosotros, si bien no lo pedimos ni nada para ir a la guerra, pero bueno, estábamos ahí, y cuando vos decís jurar hasta perder la vida, y cuando se jura hasta perder la vida y hasta perder la vida, jurás por tu país, o sea, no jurás por vos, porque jurás para defender no solamente este pedazo de tierra, sino defender todo el territorio argentino. Se combatió Malvinas. Claro, sí, pero sí, lo que todo. se estaba defendiendo era todo el territorio argentino. O sea, la reflexión que en las guerras no sirve. Nunca van a servir, porque terminan de dividir. Eso. Bueno, Sergio, yo te quiero agradecer, Sergio, por estos minutos que nos has regalado, que nos has compartido acá un pedacito solamente, un pedacito de toda esta historia de tantos días ahí en Malvinas. En otras oportunidades también vamos a ir profundizando otro poco de otras anécdotas, otras historias que también tienen que ver con la vida, con el que viene después, con las amistades, como decías en algún momento de esta entrevista. Así que de mi parte, muchas gracias, y también contarte que esto lo vamos a ir incorporando, lo estamos incorporando dentro de lo que son las efemérides de Hernando, con estos pedazos de historia que estamos haciendo para que queden ahí para siempre, porque el material periodístico tiene una cualidad, que nace y muere en el día. En cambio, cuando los pasamos a las efemérides, que estamos trabajando para ir poniendo distintos hechos, personalidades, figuras que consideramos que son parte de nuestra historia, eso para que queden para cuando alguien los quiera volver a leer, alguien lo quiera volver a mirar, alguien quiera volver a escuchar y alguien quiera revivir esas historias. Gracias de nuevo, Sergio, un placer. No, gracias a vos, Silvina, gracias por la invitación. Bueno, espero que le haya sacado positivo a esta entrevista. Y bueno, la historia será escrita, ya que quizás nosotros no la veamos, pero yo siempre digo, la historia la tienen viva, aprovechenla. Claro, ese es... Aprovechenla. Sí, señor. Hace poco murió otra mamá de un veterano caído en Malvinas, y eso por ahí a nosotros nos afecta un poco. O sea, las secuelas. La secuela, y aparte es como nuestra madre, ella perdió un hijo allá, pero se ganó 10 millones de hijos. Es así. Gracias. Buena estrella. Gracias a vos.